Nunca olvidaré el sonido que hizo mi mejilla cuando la mano de mi propio hijo se estrelló contra ella. No fue solo el golpe físico, fue el eco de 30 años de amor incondicional que se rompía en pedazos frente al ataúd de mi esposo. Mi nombre es Margaret y esta es mi historia desde Alaska. Una historia que jamás pensé que tendría que contar. Era el día del funeral de Robert, mi esposo de 40 años. Yo estaba ahí, vestida de negro, sosteniendo las flores que él mismo había elegido para su despedida. Mis lágrimas aún estaban frescas cuando Andrew, mi único hijo, se acercó a mí con esa mirada fría que había aprendido de su esposa. Sus palabras cortaron el aire como cristales rotos en mamá. Esta ya no es tu casa. Es hora de que te vayas. Cuando levanté la vista para mirarlo, esperando ver algo de compasión, algo del niño que una vez mecía en mis brazos, solo encontré indiferencia. Y entonces vino el golpe fuerte, humillante, frente a todos los que habían venido a despedir a Robert. El sonido resonó en la habitación como un trueno silencioso en mi nuera. Jessica estaba parada detrás de él con una sonrisa apenas disimulada. Sus ojos brillaban con una satisfacción que me heló la sangre. Durante años había esperado este momento, el momento en que finalmente me vería caer. Los invitados se quedaron en silencio. Algunos desviaron la mirada, otros susurraron entre ellos, pero nadie se atrevió a defenderme mientras mi mejilla ardía y mi corazón se desgarraba. Una sola pregunta martillaba en mi mente: ¿cómo había llegado hasta aquí? ¿Cómo el niño al que dediqué mi vida entera ahora me veía como un estorbo que había que quitar del camino? Pero en ese momento de dolor absoluto, algo se removió dentro de mí, algo que había estado dormido durante demasiado tiempo, pero lo que él no sabía era que yo aún tenía un secreto en mis manos. Los recuerdos comenzaron a fluir como una cascada imparable. Recordé todas esas noches trabajando turnos dobles en la fábrica, mientras Robert luchaba contra el cáncer y Andrew terminaba la universidad. Mis manos ásperas por años de trabajo duro, mis rodillas desgastadas por limpiar pisos ajenos, solo para asegurarme de que mi familia tuviera todo lo que necesitaba. Había renunciado a mis sueños, a mis ambiciones, incluso a mi propia identidad. Durante décadas fui simplemente la mamá de Andrew o la esposa de Robert. Nunca Margaret, nunca yo misma. Trabajé en empleos que odiaba, en horarios imposibles, todo para que mi hijo pudiera tener las oportunidades que yo nunca tuve. Cuando Andrew trajo a Jessica a casa por primera vez, yo abrí mis brazos para recibirla como a una hija, pero desde el primer día ella me miró como si fuera una invasora en mi propia casa. Comenzaron los pequeños comentarios venenosos, las miradas de desprecio cuando creía que nadie la veía. ¿Por qué tu madre siempre está aquí?, le decía a Andrew en voz lo suficientemente alta para que yo la escuchara desde la cocina. Poco a poco, mi lugar en la mesa se hizo más pequeño, mis tradiciones navideñas fueron reemplazadas por las de ella, mis fotos familiares desaparecieron de las paredes para dar lugar a las suyas. Y Andrew, se quedó callado cada vez que ella me humillaba. Eligió el silencio cómplice por encima de defender a la mujer que lo había criado. Los domingos familiares se convirtieron en sesiones de tortura silenciosa donde yo servía la comida que había preparado, mientras Jessica hablaba de sus planes para modernizar la casa cuando Robert y yo ya no estuviéramos. Sus palabras se clavaban en mi corazón como dagas, pero yo sonreía y asentía.
tratando de mantener la paz familiar que se desmoronaba bajo mis pies durante los últimos años de la enfermedad de Robert. Cuando él apenas podía levantarse de la cama, yo me convertí en su enfermera, su compañera, su todo, pero incluso en esos momentos más íntimos de dolor y vulnerabilidad, Jessica encontraba la manera de hacerme sentir como una extraña. Deberías considerar una residencia para ancianos, le susurraba a Andrew cuando pensaba que yo no podía oírla. Y en esos silencios supe que un día mi hijo me daría la espalda. Lo que no sabían era que Robert había estado observando todo desde su lecho de enfermo. Sus ojos, aunque debilitados por la quimioterapia, no habían perdido la agudeza para ver lo que realmente estaba pasando en su hogar. Una semana antes de morir, cuando ya apenas podía hablar, me pidió que me acercara a Anne con manos temblorosas. Sacó un sobre amarillo de debajo de su almohada. «Margaret», me dijo con voz quebrada, «he estado preparando esto durante meses. Espero equivocarme, pero tengo miedo de lo que Andrew pueda hacerte cuando yo ya no esté». Dentro del sobre estaban los documentos más importantes de nuestras vidas, la escritura de la casa, el testamento actualizado y algo que me dejó sin aliento, una cláusula especial que Robert había hecho agregar por un abogado. Si Andrew alguna vez me maltrataba física o emocionalmente o intentaba echarme de la casa, perdería automáticamente todos sus derechos sobre la propiedad. Yo firmé la hipoteca original. «Margaret, técnicamente tú eres la copropietaria legal de esta casa», me explicó Robert entre jadeos. «Y este documento asegura que si algo me pasa a mí y Andrew te falta al respeto o te lastima, él no podrá quedarse con nada». Sus ojos se llenaron de lágrimas cuando me entregó también una pequeña grabadora digital. Si alguna vez llega a ponerte la mano encima o a humillarte, grábalo, será tu protección legal. Le prometí que guardaría esos papeles como un tesoro, esperando nunca tener que usarlos. Los llevé directamente al banco y los deposité en una caja de seguridad, rogando a Dios que fuera una precaución innecesaria. Mi corazón de madre aún tenía fe en que Andrew recordaría todo el amor que le había dado a Anne, pero ese sobreesperaba, como un cuchillo dormido en la sombra después del funeral. Mientras los últimos invitados se marchaban con miradas incómodas, Andrew y Jessica no perdieron tiempo. Me llevaron a un rincón del living, el mismo lugar donde años atrás yo había calmado las pesadillas de Andrew cuando era niño. «Mamá, necesitamos que entiendas que las cosas van a cambiar», comenzó Andrew, evitando mi mirada. «Jessica y yo hemos estado hablando y creemos que sería mejor que te fueras a vivir a otro lugar. Esta casa es demasiado grande para una persona sola». Jessica se cruzó de brazos con esa sonrisa cruel que ya conocía tan bien. «Además, Margaret, a tu edad necesitas estar en un lugar más apropiado para ti. Nosotros queremos formar nuestra propia familia aquí». Sentí como si me hubieran arrojado agua helada. «Pero esta es mi casa», murmuré, mi voz apenas audible. «Aquí está toda mi vida, todos mis recuerdos. Era tu casa cuando papá estaba vivo». Me cortó Andrew con una frialdad que no reconocía. «Ahora las cosas son diferentes. Ya hemos empacado algunas de tus cosas. Puedes llevarte lo esencial». Fue entonces cuando saqué mi teléfono, recordando las palabras de Robert. Con manos temblorosas, activé la grabadora mientras Andrew continuaba hablando. «Tienes hasta mañana para decidir dónde vas a ir. No podemos seguir manteniendo esta situación». «¿Mantener qué situación?», pregunté, mi voz comenzando a quebrarse. «Mantener a la mujer que sacrificó toda su vida por ti». Y fue entonces cuando pasó. Andrew perdió la paciencia y su mano se estrelló contra mi mejilla con tanta fuerza que me hizo tambalear. «Ya basta. Esta casa ahora es nuestra y punto». «Ma, Anauchi»,
vas con o sin tu consentimiento. Jessica aplaudió silenciosamente desde su rincón, sus ojos brillando de satisfacción. Ya era hora de que alguien le dijera las verdades a la vieja. Esa noche dormí en un motel barato, con solo una maleta y el teléfono que contenía la grabación más dolorosa de mi vida. Mis lágrimas empaparon la almohada áspera mientras procesaba la realidad. Mi propio hijo me había golpeado y echado de mi hogar. Pero en medio de ese dolor devastador, algo comenzó a cambiar dentro de mí. Lo que ellos creían suyo dependía de una firma. La mía, a la madrugada, me encontró despierta, mirando el techo manchado del motel mientras los recuerdos se agolpaban en mi mente como olas furiosas. Recordé cada noche que me quedé despierta cosiendo ropa para que Andrew tuviera algo nuevo que ponerse en la escuela. Recordé los trabajos de fin de semana que tomé en secreto para poder pagarle las clases de piano que tanto quería. Había trabajado limpiando oficinas después de mis turnos en la fábrica, solo para asegurarme de que él tuviera dinero para sus salidas con amigos. Durante años, sacrifiqué mis propias necesidades para que él nunca sintiera que le faltaba algo. Incluso cuando Robert perdió su trabajo por la enfermedad, yo trabajé 3 empleos para mantener la casa a flote. Pero ahora, sentada en esa habitación fría y despersonalizada, me di cuenta de algo que había estado negando. Durante años, Andrew había aprendido a verme como algo que se daba por sentado. Para él, yo era solo una función, no una persona. Era quien limpiaba, quien cocinaba, quien pagaba, pero nunca quien merecía respeto o consideración en esa mañana. Algo despertó en mí que había estado dormido durante décadas. No era solo dolor o tristeza, era una furia silenciosa, digna, que comenzaba a arder en mi pecho como un fuego que había estado esperando el combustible correcto para encenderse. Me levanté de esa cama de motel, no como la víctima quebrada que había sido la noche anterior, sino como una mujer que finalmente había encontrado su fuerza. Tenía una decisión que tomar, en quedarme como víctima o levantarme como la dueña de mi propio destino a la próxima vez que cruzaran esa puerta. No encontrarían hogar si nos sentencian. Conduje directamente al banco donde había guardado los documentos de Robert. La caja de seguridad se abrió como un cofre del tesoro, revelando las armas legales que mi esposo había preparado para este momento. Cada papel estaba perfectamente organizado, cada cláusula redactada con precisión quirúrgica. El abogado que Robert había contratado, el señor Morrison, me recibió esa misma tarde. Cuando le mostré la grabación del día anterior y los documentos del testamento, sus ojos se iluminaron con una mezcla de profesionalismo y justicia. Señora Margaret, me dijo mientras revisaba cada página, su esposo fue extraordinariamente meticuloso. Esta cláusula es completamente válida y ejecutable. Andrew no solo perdió sus derechos sobre la propiedad al agredirla, sino que técnicamente está viviendo ilegalmente en una casa que ya no le pertenece. Comenzamos a trabajar inmediatamente. Morrison contactó al banco que tenía la hipoteca y activó las cláusulas de protección. Detuve todos los pagos automáticos que venían de la cuenta conjunta mía y de Robert. Cada servicio, cada préstamo, cada pago mensual que mantenía esa casa funcionando. Todo se detuvo con una simple llamada telefónica, pero no se lo dije a Andrew. Dejé que siguiera viviendo en su burbuja de entitlement, creyendo que había ganado. Durante las siguientes 2 semanas, lo observé desde la distancia mientras él y Jessica comenzaban a hacer planes grandiosos para su nueva vida, pero sé cómo contrataron a un diseñador de interiores para remodelar la sala que Robert y yo
habíamos decorado con tanto amor. Observé desde mi auto cómo Jessica medía las ventanas para cortinas nuevas, probablemente planeando borrar hasta el último rastro de mi existencia en esa casa. Mientras ellos celebraban sus remodelaciones, el banco escribía su condena a la confrontación final. Llegó 3 semanas después. Durante una reunión familiar en casa de mi hermana Patricia, había citado a toda la familia, a mis hermanos, mis sobrinos, incluso algunos amigos cercanos de Robert que Andrew respetaba. Llegué intencionalmente tarde, acompañada por Morrison y con una carpeta llena de documentos legales. El silencio se apoderó de la habitación cuando entré. Andrew estaba sentado en el sofá principal, con Jessica a su lado, ambos luciendo esa arrogancia casual de quienes creen que han ganado. Mis hermanos me miraron con una mezcla de pena y curiosidad. Hasta ese momento solo sabían que había habido problemas familiares. Familia. Comencé con voz clara y firme. Los he reunido aquí porque es hora de que todos conozcan la verdad completa de lo que ha estado pasando. Activé la grabación en mi teléfono. La voz de Andrew llenó la habitación. Ya basta. Esta casa ahora es nuestra. Y punto. Ma, Anauchi, vas con o sin tu consentimiento. Después vino el sonido inconfundible de la bofetada, seguido por la risa cruel de Jessica. Los rostros de mis familiares cambiaron dramáticamente. Mi hermano mayor, Carlos, se puso de pie con los puños apretados. ¿Tú le pegaste a tu madre? Andrew se había puesto pálido como papel. Espera, tío Carlos, no es lo que parece. No es lo que parece, intervino Patricia con voz temblorosa de indignación. ¿Golpear a tu madre después del funeral de tu padre no es lo que parece? Entonces Morrison se adelantó y desplegó los documentos sobre la mesa de centro. Señoras y señores, permítame explicarles la situación legal que Andrew creó con sus acciones. Durante los siguientes 30 minutos, Morrison detalló cada cláusula, cada implicación legal, cada consecuencia de la agresión de Andrew, la casa, la herencia, incluso algunas cuentas bancarias. Todo había pasado completamente a mi control el momento en que Andrew levantó su mano contra mí. Jessica intentó interrumpir varias veces, pero cada palabra que salía de su boca solo la hundía más. Esto es ridículo. Una bofetada no significa nada. Señora, le respondió Morrison con frialdad profesional. El abuso hacia adultos mayores es un delito federal. Su esposo no solo perdió la casa, podría enfrentar cargos criminales. Andrew finalmente encontró su voz, pero era la voz de un niño asustado, no del hombre arrogante que me había echado de mi hogar. Mamá, porra, mamá, por favor, no sabía, no pensé. Mi hijo me llamó madre, pero demasiado tarde. Los días siguientes fueron un torbellino de llamadas telefónicas desesperadas. Andrew aparecía en la puerta de Patricia a todas horas, llorando, suplicando, prometiendo cambiar. Sus lágrimas parecían genuinas, pero yo había aprendido la diferencia entre remordimiento real y miedo a las consecuencias. Mamá, por favor, me decía cada vez que lo veía, dame una oportunidad de arreglar esto. Correré a Jessica si es necesario, haré cualquier cosa. Pero era demasiado tarde para arreglos. Durante una de sus visitas más patéticas, le expliqué con calma lo que había decidido hacer. Andrew, ya vendí la casa. Sus ojos se llenaron de horror.
¿Qué quieres decir? Vendí la propiedad a una fundación que ayuda a mujeres mayores que han sido desplazadas por sus propias familias. El dinero me servirá para empezar una nueva vida. Lejos de aquí. Jessica, que había estado sorprendentemente callada durante las últimas semanas, finalmente explotó. «¡No puedes hacer esto! Tenemos derechos. Hemos vivido ahí por años». Le sonreí con una calma que me sorprendió a mí misma. «Querida Jessica, viviste ahí por gracia mía, no por derecho. Y esa gracia terminó el día que disfrutaste viendo a mi hijo golpearme». Andrew se derrumbó en una silla, cubriéndose el rostro con las manos. «¿Mamá? Porra, ¿cómo vamos a vivir? ¿Dónde vamos a ir?» «Esa», le respondí mientras recogía mi abrigo, «es exactamente la misma pregunta que tú me hiciste hace un mes. Estoy segura de que encontrarás la respuesta de la misma manera que esperabas que yo la encontrara. No les dejé una casa, les dejé las ruinas de su propia ingratitud con el dinero de la venta. Compré una pequeña cabaña de madera en las montañas de Alaska, rodeada de pinos gigantes, y un silencio que sanaba mi alma de maneras que no creía posibles. Por primera vez en décadas, desperté cada mañana en un lugar que era completamente mío, donde nadie podía hacerme sentir como una extraña. A los primeros meses fueron de curación silenciosa. Aprendí a disfrutar mi propia compañía, a cocinar solo para mí, a leer libros que había postergado durante años. El dolor de la traición de Andrew se fue transformando lentamente en algo más poderoso, en sabiduría. Comencé a escribir mi historia, primero solo para mí, luego para otras mujeres que podrían estar viviendo situaciones similares. Descubrí grupos de apoyo en línea donde mi experiencia resonaba con las de cientos de otras. Madres que habían sido desplazadas por hijos ingratos y nueras manipuladoras. Mi cabaña se convirtió en un refugio no solo para mí, sino para mi nuevo propósito. Comencé a ayudar a otras mujeres mayores a entender sus derechos legales, a reconocer las señales de abuso emocional, a encontrar su propia fuerza cuando creían que ya no la tenían. Hace 6 meses recibí una carta de Andrew. Había perdido su trabajo, Jessica lo había dejado cuando se dio cuenta de que no había herencia que reclamar y estaba viviendo en el sótano de un amigo. Me pedía perdón, pero también me pedía dinero. En esa carta la guardé sin responder, no por crueldad, sino porque finalmente había aprendido que algunas puertas, una vez cerradas, deben permanecer así para proteger la paz que tanto costó encontrar ahora. Mientras escribo estas palabras en mi escritorio junto a la ventana que da al bosque infinito de Alaska, puedo decir con certeza que el golpe más doloroso de mi vida terminó siendo el que me liberó. A veces, las traiciones más profundas nos fuerzan a encontrar una fuerza que no sabíamos que teníamos. El silencio no es debilidad. El silencio es poder esperando el momento correcto para hablar.